Bueno, por fin vamos a entrar a lo que es el DOM. Pero primero repasemos un poquito de HTML, ya que dijimos que hemos hecho un curso distinto a los que encontramos en otros lugares, en el cual primero se ve HTML, luego hojas de estilo y finalmente JavaScript. Nosotros hemos profundizado en la programación en JavaScript y hemos hecho el salir siempre por la consola o mínimamente en el documento con el método write. ¿Sí? No hemos hecho una pantalla que sirva en realidad. Simplemente hemos aprendido el lenguaje JavaScript. Quedan muchas cosas por ver en JavaScript, pero vamos a entrar ahora a lo que es el DOM. Repasemos HTML. Hemos dicho que para mostrar datos en un sitio web se emplea el lenguaje HTML, que es un lenguaje marcado hipertexto. Debe quedar claro que HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje que nos permite definir la estructura del sitio web. Hemos trabajado siempre con la estructura mínima de una página web, donde localizamos nuestro programa JavaScript acá en las etiquetas script y barra script. Y vamos a empezar a presentar más elementos HTML y vamos definiendo qué es un elemento HTML. Una página está constituida por una serie de elementos HTML que cada uno tiene un significado específico. Por ejemplo, para que se muestre un título de primer nivel utilizamos el elemento H1. La estructura de un elemento HTML, vemos la etiqueta de apertura H1, la etiqueta de cerrado barra H1, el contenido del elemento HTML. Además, los elementos pueden tener atributos. Por ejemplo, el elemento HTML tiene el atributo lang, donde indicamos el lenguaje de la página, si va a ser español, inglés, etc. Los atributos tienen información adicional acerca del elemento HTML. Información adicional para ese elemento HTML. Los atributos requieren por lo menos un espacio en blanco entre la etiqueta, acá, entre la etiqueta y el nombre del atributo. Vamos a ver que no es sensible a mayúscula minúscula. HTML podría estar todo escrito en mayúscula, no hay problema. Podemos tener varios atributos, decíamos. Algo muy importante y que es el anidamiento de elementos. Muchos elementos HTML pueden tener otros elementos en su interior. Por ejemplo, el elemento body tiene anidados los elementos H1, párrafos acá. Body tiene anidados un H1, un párrafo, otro párrafo, el elemento script antes de cerrarse la etiqueta body. Bueno, acá otro ejemplo. Tenemos un párrafo, comienzo y fin, etiqueta de apertura, etiqueta de cerrado y este es su contenido. Pero dentro de su contenido tenemos otro elemento HTML que es emphasized para enfatizar ese texto y otro elemento HTML, otro emphasized. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta en HTML, los elementos vacíos. Algunos elementos no contienen contenido, por lo tanto no contienen la etiqueta de cerrado. Uno de ejemplo y muchas más que vamos a ver es img, que tiene dos atributos: source, que es la imagen que se va a mostrar, alt, un string, un texto alternativo que se va a mostrar para esa imagen. Y vamos sí a justamente lo que vamos a trabajar con el DOM. El lenguaje JavaScript fue creado inicialmente para interactuar en un navegador web. Fundamental es justamente interactuar con el DOM, el JavaScript. Luego veremos que a partir de 2009 pasó también a ejecutarse directamente en el sistema operativo mediante la plataforma Node.js. Vamos a ver que en un navegador el DOM proporciona un conjunto de objetos. El DOM es un API, una interfaz de programación de aplicaciones, no es parte del lenguaje JavaScript. Esto debe quedar claro. No estamos estudiando ahora JavaScript, sino justamente estamos por estudiar el DOM, que lo vamos a acceder a través de JavaScript. Pero JavaScript, hemos visto la sintaxis, estructuras condicionales, repetitivas, objetos como array, objetos, elementos o sintaxis de array que vimos, todo eso sí es de JavaScript. Pero lo que veamos ahora pertenece a esta interfaz de aplicación, que es este API llamado DOM. Mediante los objetos que proporciona el DOM vamos a poder manipular la estructura de la página y también vamos a poder acceder a los estilos de la página. El objeto document, que es el punto de entrada de la página, ya lo hemos utilizado llamando al método write en incontables casos y vamos a ver que document es el que va a tener toda una serie de atributos para poder acceder al DOM. Nosotros hemos utilizado el write, que en realidad prácticamente en los sitios reales no se utiliza porque es muy limitado.
y vamos a ver las capacidades que tienen los otros métodos, que los que se van a utilizar. El DOM administra la página web HTML como una estructura de árbol de elementos. Si tenemos este archivo HTML, el navegador levanta en memoria y genera un árbol. En la raíz dispone el elemento HTML. Los hijos directos son head y body. Ahí está head y body. Los hijos de head son meta y title. Meta y title. Cada uno va a ser un nodo. Inclusive van a ser nodos los contenidos de esos elementos HTML. Fíjense, título es un nodo, llamamos que es un nodo texto. Estos son nodos elementos. El body tiene todos estos hijos. H1, UL, que es un sorted list, lista desordenada, que tiene sus list items como hijos, y los list items tienen texto, son también nodos texto. El script propiamente dicho de nuestros programitas también es un elemento HTML, el contenido, que es el programa. Bueno, esto es lo que tenemos que imaginar. Nosotros vamos a poder, a través del DOM, acceder a cualquier de estos nodos para manipularlos, ya sea borrarlo, agregar nuevos elementos, modificarlos. Cada nodo del árbol es un nodo, un objeto. Los elementos, como vemos, H1, Head, Body, Meta, Title, son nodos elementos. Y los otros nodos texto, como decimos, estos que están en amarillo. Y lo primero que vamos a ver en esta primera introducción, vamos a ver cómo seleccionar un elemento del DOM para cambiar su contenido. Vamos a ver que el objeto document cuenta con un método llamado querySelector. Es el primero que vamos a ver para seleccionar cualquiera de estos nodos. Vamos a poder seleccionar cualquiera de los nodos elementos, no de los nodos texto. Cualquiera de estos nodos elementos lo vamos a poder seleccionar con el querySelector. Permite seleccionar un elemento HTML indicando su atributo ID. Se va a tener que tener un identificador el elemento. Luego vamos a poder manipular su contenido accediendo a dos propiedades, TextContent y InnerHTML. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo de introducción para ver cómo seleccionar un elemento. Vamos a programa 224. Y bueno, escribamos el HTML, H1, dice primer párrafo. Para los párrafos usamos la etiqueta P y la propiedad o atributo ID le vamos a llamar párrafo 1. El contenido va a estar vacío y así vamos a hacer lo mismo para otro título, primer nivel, que diga segundo párrafo. El ID, todos los ID deben ser distintos a una página. No puede haber otro que se llame párrafo 1. Debe llamarse, por ejemplo, párrafo 2. Le vamos a llamar. Tercer párrafo. Y vamos a, mediante el ID, le vamos a llamar párrafo 3. Por supuesto que si ejecutáramos esta página, van a aparecer los títulos, primer párrafo, pero acá no hay nada, ningún texto. Si yo pusiera ahí algún texto, por supuesto aparecería el contenido del párrafo. Pero lo que yo quiero ahora, manipular el contenido del párrafo, pero desde nuestro programa de JavaScript. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a nuestra sección del programa de JavaScript y para seleccionar vamos a seleccionar el elemento párrafo 1. ¿Cómo seleccionamos? Y decimos que vamos a definir una constante llamada párrafo 1, puede tener cualquier nombre, mediante el objeto document. Llamamos, en vez de al write para imprimir, llamamos al querySelector. Y acá le pasamos con parámetro una string en el cual vamos a poner con el hashtag, indicamos que vamos a acceder a través del ID. Hashtag y el nombre, que es párrafo 1. Bueno, ahí ya tenemos en esta constante el acceso al párrafo. Si yo quiero cambiar el contenido, directamente haré párrafo 1 y accederé a la propiedad TextContent. Y le asignaré un texto que diga, por ejemplo, contenido del párrafo 1. Fíjense que
Si yo ejecuto, ahora aparece, ya que, ¿qué es lo que hace el navegador? Lo primero que empieza a leer todos los elementos HTML y genera lo que hemos dicho, este árbol. Y nosotros del árbol obtenemos la referencia del párrafo 1. Con la referencia del párrafo 1 cambiamos su contenido llamando o modificando la propiedad que se llama tContent. Esta en realidad modifica este tipo de propiedades, ejecutan métodos internamente para modificar en el navegador la pantalla. Entonces lo mismo, algo importantísimo que no hemos dicho, este script sí o sí tiene que estar implementado luego de la codificación de la página HTML. Esto estaría mal si yo al código lo hago antes de la página, porque no se ha creado el árbol. El árbol, el navegador lo va a crear cuando llegue a esta línea. Por lo tanto, si ejecuta esta instrucción, no va a poder obtener la referencia. Fíjense, ahí dio un error. No puede obtener la referencia, ya que este va a devolver null, el query selector, porque no existe el párrafo 1, porque el navegador todavía no ha creado en memoria el árbol de elementos. Entonces, ahí disponemos el código. Yo sé que muchos me han preguntado en los comentarios por qué no vamos separando ya en otro archivo. O sea, yo puedo hacer un archivo programa 224 programa 224.js y llevar este programita al otro archivo. Entonces sería algo así. Llevo el programa para tener separado el programa JavaScript. Fíjense, acá ya no hace falta las script, y acá mediante script yo le voy a indicar source y vamos a disponer el archivo programa 224.js, y si ejecutamos el resultado tendría que ser idéntico. Fíjense, ahí aparece el contenido. Hemos separado eso. En la realidad, en el día a día se tiende a separar, se separa el HTML de lo que es el programa de JavaScript. Yo no lo voy a hacer a medida que avancemos por ahora, porque me es más cómodo tener la página y el programita. Pero simplemente es hacer eso, es indicar un archivo con extensión JS, ubicarlo en la misma carpeta o en una subcarpeta, o indicando acá el path podemos indicar, ¿sí? Y acá haríamos el programa. Por ejemplo, voy a obtener la referencia del párrafo 2 mediante document query selector, y acá voy a obtener la referencia del párrafo 2 y vamos a hacer párrafo 2 punto, y voy a poner vamos a poner el tContent. ¿Y qué pasa si yo acá en el texto digo contenido del párrafo 2 y pongo una etiqueta? Por ejemplo, acá hay una etiqueta para enfatizar, yo pongo emp /emp. Fíjense que lo que me aparece es los caracteres menor, mayor, no lo interpreta como un elemento HTML. ¿Sí? El tContent, yo puedo agregarle texto, por eso es contenido de texto. Si yo quiero que interprete y genere esos elementos en el árbol del DOM, en vez de tContent utilizo inner HTML. Y ahí sí, fíjense, ahora cuando ejecute, aparece procesado, ahí dice párrafo 2 en itálica. Entonces, inner HTML, en el contenido que le asignemos podemos agregar elementos HTML para que los genere dentro del árbol del DOM. Si nada más tengo que disponer texto, utilizo la propiedad tContent. Bueno, hemos presentado en este primer video el método querySelector, en la cual indicamos mediante hashtag y el nombre tiene que haber un identificador. Podemos seleccionar cualquier tipo de etiqueta. Acá podría seleccionar el título, el body, el head, cualquier elemento
del árbol del DOM lo vamos a poder seleccionar con el query selector siempre y cuando por ahora tenga un ID dicho elemento, y luego modificar su contenido accediendo a la propiedad TextContent para texto solo, inner HTML si el texto o etiquetas que yo quiera o elementos HTML que yo quiera agregar. Bueno, tengan en cuenta que esto es separar el archivo, el script va a ir siempre al final. Yo no voy a estarlo separando de esta forma nada más, porque lo único que hay que hacer después, si lo hacemos en el mismo archivo, es copiarlo y pegarlo en un archivo aparte. Pero me resulta más fácil de explicar teniendo todo el contenido en el mismo archivo y no tener que estar saltando entre pestañas. Bueno, hasta acá el primer video que hemos presentado los primeros conceptos del DOM. Siempre el DOM, pensemos este árbol con la referencia de todos los elementos HTML y cómo en forma jerárquica tenemos los elementos, y vemos que con el método que acabamos de ver con el query selector podemos seleccionar cualquier elemento, no elemento texto, sino cualquier elemento a través de su ID o ID. Gracias.